Todo empezó cuando tenía 17 años. Actualmente soy una mujer de 21 años. No entraré en detalles sobre mi relación conflictiva con mi papá, pero basta decir que fui yo quien tuvo que andar con cuidado alrededor de mi hermanastra. Mi hermanastra, una chica de 20 años, era la niña dorada . Siempre sentí una animosidad constante de su parte, como si hubiera decidido arruinar mi vida, aunque yo no había hecho nada para merecerlo. Su mamá, por otro lado, siempre parecía respaldarla. A veces incluso se unía a las travesuras de mi hermanastra para hundirme aún más. Mi papá siempre estaba de acuerdo con mi madrastra y me castigaba según las falsas acusaciones que ambas hacían en mi contra, porque nunca se atrevía a contradecir a su esposa, no importa cuánto yo tratara de defenderme. Me di cuenta de que a nadie en esa casa le importaba mi bienestar, así que me alejé. Me volví tan solitaria que apenas les hablaba. Al parecer, esto molestó mucho a mi hermanastra, porque empezó a dedicar su tiempo a asegurarse de que yo fuera lo más infeliz posible. Un día, el reloj favorito de mi papá, del que estaba muy orgulloso, desapareció misteriosamente. Este reloj no era como cualquier otro. Cuando llegué de la escuela, mi papá estaba fuera de sí, completamente alterado. Mi madrastra me miró furiosa, y mi hermanastra fingió no darse cuenta de que el reloj había desaparecido, aunque yo sabía que ella lo sabía. Decidí no decir nada, pero sentí que algo estaba mal. De repente, mi madrastra comenzó a acusarme de haber robado el reloj. Según ella, mi comportamiento reciente, que para ella era inusual y una supuesta necesidad de atención, la llevaban a concluir que yo debía ser la culpable. Naturalmente, mi hermanastra la apoyó, afirmando que me había comportado de manera sospechosa cuando estuve en la habitación de mi papá. Para que conste, lo único sospechoso en mi comportamiento fue que estaba de luto por la pérdida de mi gato, mi compañero desde que tenía 3 años. Obviamente, estaba devastada. Ese gato había sido mi única constante desde el divorcio de mis padres, ya que no podía vivir con mi mamá. Mi papá exigía que cenáramos juntos todas las noches, y mi supuesto comportamiento desesperado por atención consistió en sollozar en un par de esas cenas. Esto fue porque mi hermanastra se la pasaba diciendo comentarios crueles, como lo mucho que mejoraba la casa sin mi fea criatura. Finalmente, le dije algo, pero mi papá nunca le pidió que dejara de ser insensible. Lo único que mi papá hizo fue decirme que me calmara. Eso fue todo. No importaron las razones que mi madrastra y mi hermanastra presentaron, ellas siempre tenían la última palabra. Señalarme a mí como culpable fue una sorpresa total. No tenía idea de que el reloj se había perdido, y mucho menos que yo estuviera involucrada. Mis intentos de defenderme fueron completamente inútiles. Antes de que pudiera decirle a mi papá que no sabía nada, él ya me estaba acusando. Se fue contra mí, diciendo que no era diferente de mi madre, a quien siempre llamaba maníaca y loca. Inmediatamente me echó de la casa. Yo tenía solo 17 años y no sabía a dónde ir ni qué hacer. Aparte de la casa de mi mamá, no tenía ningún otro lugar. Durante los siguientes 4 años, mi papá guardó silencio absoluto. No hubo contacto, ni respuestas a mis mensajes o llamadas, ni siquiera cuando intenté limpiar mi nombre. A ellos no les importaba que no hubiera robado el reloj, a pesar de que, en el fondo, lo sabían. Toda la culpa cayó sobre mí gracias a mi hermanastra y mi madrastra, y mi papá no hizo nada para detenerlas. Aceptó su versión sin siquiera pedirme mi punto de vista, y eso me hirió profundamente. Hice todo lo posible por dejar esa traición en el pasado y concentrarme en salir adelante. La mayor parte de mi tiempo la dediqué a cuidar a mi madre, que estaba mentalmente inestable. Al menos, pasar tiempo de calidad con ella fue el único lado positivo de toda esa situación. No solo logré terminar la preparatoria, sino que también me gradué de la universidad. Ninguno de esos eventos incluyó a mi papá. Al principio, eso me dolió mucho, pero con el tiempo, la agonía fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, hace unas semanas, mi abuelo cumplió 75 años, y, a pesar de todo, me invitaron a su fiesta de cumpleaños, que se celebró en una granja que él había alquilado para ese día. Al principio, no estaba segura de querer ir porque sabía que mi papá, mi madrastra y mi hermanastra estarían allí. Pero mi abuelo y yo siempre habíamos sido muy cercanos. Él estuvo para apoyarme cuando mi papá me echó de casa. Aunque vivía en una casa de retiro y no podía ofrecerme un lugar donde quedarme, me ayudó mucho económicamente. Además, él siempre fue como mi mejor amigo, así que sabía que no podía perderme un momento tan importante para él. Decidí hacer un esfuerzo y asistir. Sin embargo, en cuanto llegué a la fiesta,
Sentí como toda la tensión del pasado regresaba al ver a mi papá sentado junto a mi madrastra después de 4 años sin verlo. Ver a mi hermanastra actuando como si nada hubiera pasado me revolvía el estómago. Traté de mantener la distancia, pero cada vez que las miraba, sentía un nudo en la garganta y tenía que luchar contra las lágrimas. Pasé la mayor parte del tiempo con otros familiares, evitando cualquier interacción con ellos. Mi hermanastra ni siquiera me miró, y mi madrastra llevaba una expresión engreída en el rostro que solo empeoraba las cosas para mí. Quería enfrentarlos frente a todos, pero sabía que no podía arruinarle el día a mi abuelo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Cuando mi abuelo dio un brindis, agradeció a todos por asistir y habló de lo bendecido que se sentía. Pero, de repente, mencionó el reloj perdido de mi papá. Para mi sorpresa, reveló que mi hermanastra lo había robado. Desde ese momento, no sé qué pensar ni qué hacer con respecto a mi relación con mi papá. Ahora ha estado tratando de contactarme sin parar. Al principio, la mayoría de sus mensajes de texto y voz eran disculpas. Decía que estaba equivocado y que quería arreglar las cosas. Pero poco a poco, los mensajes empezaron a cambiar. Ahora habla de cómo, según él, le lavé el cerebro a mi abuelo y traté de arruinar su relación con él. Mi relación con mi madrastra, por supuesto, complicó todo. Eso me dolió mucho. Quiero decir, ¿cómo podría este hombre elegirme a mí sobre su esposa e hija podridas? Lo siento, sé que fue cruel decirlo, pero no sé cómo manejar lo que siento. Mi papá sigue pidiéndome que nos veamos y hablemos de todo lo que pasó. Yo no sé qué hacer. No creo que realmente se disculpe por nada, especialmente después de sus últimos mensajes, donde dice que le lavé el cerebro al abuelo, pero si llega a disculparse, no estoy segura de si podré volver a confiar en él. Han pasado 4 años sintiendo que no le importaba, que podía desecharme así de fácil. En cuanto a mi madrastra y mi hermanastra, no he sabido nada de ellas, y sinceramente, prefiero que sigan lejos de mí. Mi relación con mi papá dio un giro total a mi vida, y no creo que pueda perdonarlos por eso. Por ahora, no quiero verlo ni perdonarlo, aunque sé que sigo sintiéndome amargada por todo lo que pasó. Ha pasado una semana desde la última vez que escribí aquí, y ya perdí la cuenta de cuántos comentarios y mensajes recibí pidiéndome una actualización, así que aquí está. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron, me apoyaron y me dieron consejos. También agradezco las críticas, porque me hicieron reflexionar. Es una locura saber cuánta gente realmente se interesó por lo que estoy viviendo. Muchos me dijeron que no tuviera contacto con mi papá, mientras que otros sugirieron darle la oportunidad de explicarse. Al final, decidí reunirme con él, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Sinceramente, no sé por qué acepté. Tal vez solo quería cerrar ese capítulo, o tal vez quería darle el beneficio de la duda, aunque no estaba segura de si se lo merecía. Pero, en el fondo, había una pequeña parte de mí que esperaba que finalmente mostrara un verdadero remordimiento, que realmente se arrepintiera de lo que hizo. Así que le envié un mensaje. Acordamos encontrarnos en un café al que solíamos ir cuando yo era más joven. Pensé que era un lugar neutral adecuado. Cuando llegué, lo vi sentado ahí, luciendo un poco nervioso. Fue extraño verlo después de tanto tiempo, especialmente después de todo lo que pasó. Por un momento, al recordarlo en la fiesta del abuelo, pensé que tal vez las cosas podrían volver a ser como antes, pero ese sentimiento no duró mucho. Él comenzó disculpándose, diciendo que sabía que había cometido un error y que se arrepentía de haber creído en mi madrastra y mi hermanastra. Habló sobre lo difícil que había sido para él desde que se supo la verdad y cómo sentía que había fallado como padre. Al principio, sus palabras empezaron a suavizarme. Pensé que había una pequeña posibilidad de que al menos pudiéramos intentar reconstruir algún tipo de relación, pero luego las cosas tomaron un giro extraño. Comenzó a hablar largamente sobre cómo había estado bajo mucha presión en ese entonces y que no sabía en quién creer. Entiendo que estuviera confundido, pero eso no justifica cómo me apartó de su vida durante 4 años. Entonces, para colmo, empezó a acusarme de manipular al abuelo. Dijo que no estaba del todo convencido de que yo no hubiera influido para que el abuelo se volviera contra él y lo avergonzara frente a todos. Me sorprendió tanto esa acusación que al principio no pude decir nada. Ese hombre básicamente estaba admitiendo que todavía no confiaba plenamente en mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé sentada ahí, mirándolo, tratando de procesar cómo podía decir algo así. Todos esos mensajes de texto sobre querer arreglar las cosas. Y ahora quería que yo me disculpara. En ese momento me di cuenta de que esta reunión había sido un gran error. Él no estaba ahí para disculparse, al menos no de manera genuina. Solo quería limpiar su conciencia o, peor aún,
echarme parte de la culpa. Lo enfrenté y le dije que no era justo que me pusiera algo de esto encima. Le recordé que él fue quien decidió creerle a mi hermanastra y a mi madrastra sin siquiera darme la oportunidad de defenderme, pero en lugar de asumir la responsabilidad, se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo injusta con él. Insistió en que no era su culpa porque, según él, mi madrastra y mi hermanastra lo habían engañado. Incluso sugirió que tal vez yo debería perdonarlas porque la familia es lo más importante. Eso fue el colmo para mí. Ya no podía escuchar más excusas. No estaba arrepentido de lo que hizo, sino de haber quedado atrapado en el lío y de haber sido avergonzado frente a toda la familia. Le dije que no quería saber más de él a menos que realmente pudiera asumir la responsabilidad de sus acciones. Me levanté y me fui. Desde esa reunión me siento extraña, por decirlo de alguna manera. Me alivia haberlo confrontado finalmente y haber visto sus verdaderos colores, pero al mismo tiempo estoy enojada porque todavía no puede reconocer lo que hizo. Es aún más preocupante que le importe más cómo lo percibe el resto de la familia que intentar reparar nuestra relación. Siento que he perdido mucho tiempo esperando algún tipo de cierre, solo para darme cuenta de que nunca sucederá. Actualización 2. Bien, no planeaba actualizar otra vez, pero las cosas se han puesto locas. Pensé que ya había terminado con todo este drama, pero aparentemente mi familia tenía otros planes. ¿Recuerdan cómo les dije que mi papá, mi madrastra y mi hermanastra seguían tratando de darle un giro a la situación? Bueno, digamos que eso le salió mal después de esa reunión con mi papá. No tuve contacto con ellos. Hecho, bloqueé su número e ignoré a los miembros de la familia que intentaron hacerme sentir culpable para que le diera otra oportunidad. 2 semanas después, mi abuelo me llamó y me preguntó si podía ir a hablar con él. No sabía de qué se trataba, pero como el abuelo siempre me apoyó en todo esto, pensé que lo escucharía. Básicamente, el abuelo me dijo que había encontrado algunas pruebas mientras revisaba los viejos registros financieros de la compañía. Había sospechado por un tiempo, especialmente después de todo lo que pasó con el reloj, y decidió investigar. Mi abuelo, que es un experto en esto, se sorprendió incluso a él mismo. Resulta que mi hermanastra y mi madrastra habían estado haciendo toda una serie de estafas a espaldas de todos durante años. Esto no solo tenía que ver con el reloj. Habían estado desviando dinero de las cuentas de la compañía, de las cuentas de mi papá, y tomando crédito a nombre de él, acumulando deudas que habían ocultado al resto de la familia. ¿Cómo se enteró el abuelo? Bueno, resulta que mi hermanastra no entendía muy bien cómo funcionaban las tarjetas de crédito. No creo que se diera cuenta de eso mientras hacía compras con las cuentas de la compañía. Mi abuelo habría podido ver todas las transacciones y, cuando vio que había compras para citas de uñas y cortes de cabello, supo con certeza que no era mi papá. Mi madrastra siempre había mantenido sus uñas cortadas y nunca se hacía tratamientos para el cabello. Así que el siguiente sospechoso obvio fue mi hermanastra. No solo eso, sino que también encontró un préstamo falso a nombre de mi papá que mi madrastra sacó para financiar los costosos hábitos de mi hermanastra. Habían estado haciendo esto durante años y mi papá no tenía ni idea. El abuelo decidió que ya estaba harto de sus mentiras, pero en lugar de presentar cargos, decidió tomar el asunto en sus propias manos, de la manera en que solo él podía hacerlo. Fue directamente a su abogado y desheredó a mi papá. Sí, lo eliminó del testamento por completo, todo, y quiero decir, todo lo que se suponía que iba a ir para mi papá, ahora va para otra parte, incluida una gran parte que viene para mí. El abuelo dijo que, al ponerse del lado de mi madrastra y mi hermanastra para siempre, estos años mi papá había demostrado que no era lo suficientemente responsable para manejar el legado de la familia. No solo eso, sino que el hecho de que mi papá me echó sin ningún lugar a donde ir, e incluso después de que la verdad salió a la luz, todavía se negó a disculparse conmigo, hizo que el abuelo tomara esa decisión. Dejó a mi papá con absolutamente nada. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, están bastante jodidas. El abuelo no solo desheredó a mi papá, también se aseguró de que mi hermanastra y mi madrastra no pudieran conseguir ni un centavo del dinero de la familia. Consiguió a su abogado para bloquearles el acceso a cualquiera de los fideicomisos o bienes familiares. Así que todo lo que pensaron que iban a conseguir con sus pequeñas y codiciosas manos, ahora es nada. El abuelo incluso está ayudando a mi papá a vender su casa para que ninguno de ellos pueda seguir sacándole dinero. Quieren estar completamente aislados. Pero aparentemente eso no es todo. Cuando mi madrastra descubrió lo que había hecho el abuelo, perdió el control, y me refiero a una crisis total. Intentó hacer que mi papá se sintiera culpable para que luchara contra el abuelo, pero no hay nada que puedan hacer legalmente. Mi papá se quedó atascado porque no protegió sus finanzas, y ahora está básicamente a merced de lo que mi madrastra y mi hermanastra quieran hacer a continuación.
Y aquí está el truco, mi hermanastra trató de llegar hasta donde no debía. Después de que todo esto pasó, recibí un mensaje patético de ella, en el que básicamente estaba rogando ayuda porque no le queda dinero para cubrir sus facturas ni su estilo de vida ahora que el abuelo los cortó. Incluso trató de tergiversar todo esto. Recibí un mensaje de ella, contando una historia suave sobre cómo nunca tuvo la intención de que las cosas se pusieran tan mal, que ha estado bajo mucha presión de nuestra madrastra todo este tiempo. Honestamente, el hecho de que tuvo el descaro de enviarme mensajes sobre sus luchas, cuando ella fue la razón por la que terminé en la calle a los 17, me hizo perder la paciencia. Incluso cuando ella se acercaba a mí, parecía que no podía asumir la responsabilidad de sus acciones y, en cambio, le echaba la culpa a su madre. Le envié una respuesta breve, básicamente diciéndole que hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella. No me siento mal por ella en absoluto. Ella y su madre arruinaron mi relación con mi padre y trataron de destruir mi vida. Así que, ¿por qué debería importarme lo que les pase ahora? Mi abuelo me advirtió que podrían intentar revertir esto sobre mí, y sinceramente, no me sorprendería si intentan pintarme como la mala otra vez. Esto me lleva a mi padre, quien sigue siendo un desastre. Sigue llamando y enviando mensajes de texto, pero solo respondí una vez. Le dije que, hasta que esté listo para asumir plenamente la responsabilidad y dejar de culpar a otras personas por lo que pasó, no estoy interesado en tener una relación. Ya no puedo seguir sometiéndome a este ciclo de traición y perdón solo para volver a lastimarme. Todavía hay mucho en el aire, especialmente con la forma en que mi papá está manejando todo. Una parte de mí se pregunta si alguna vez cortará completamente los lazos con mi madrastra y mi hermanastra, o si simplemente está demasiado metido en sus mentiras para ver la verdad. Supongo que ya veremos. Yo me estoy concentrando en mí mismo, pero algo me dice que esto aún no ha terminado. Actualización 3 Bueno, aquí estamos. No estaba seguro de publicar otra actualización, pero han pasado muchas cosas y pensé que sería un buen momento para atar todos los cabos sueltos. Si has estado siguiendo mi historia, sabrás que mi vida ha sido una montaña rusa de drama familiar, pero finalmente puedo decir que las cosas están mejorando para mí, y no tanto para el resto de mi familia. Después de que el abuelo desheredó a mi papá y cortó a mi madrastra y mi hermanastra de todo el dinero familiar, pienso que ahora están en un serio problema. Mi papá está en problemas financieros, cayendo en picada. El abuelo no estaba bromeando cuando dijo que iba a vender esa casa. Resulta que no solo estaba ayudando a mi papá a venderla, sino que lo estaba forzando. El abuelo técnicamente es dueño de la propiedad y mi papá simplemente vivía allí bajo un acuerdo de fideicomiso. Eso lo controló el abuelo, así que cuando cortó todos los lazos financieros con mi papá, significó que la casa en la que vivía ya no era suya. El abuelo le dio una oportunidad y le dijo que lo dejaría quedarse allí, siempre y cuando echara a mi madrastra y a mi hermanastra. Por supuesto, mi papá nunca podría darle la espalda a la mujer que arruinó su vida. Él sigue insistiendo en culpar al abuelo o a mí por todo esto y se niega a aceptar la realidad de la situación. Todavía lo niega. Mi madrastra y mi hermanastra lo persuadieron de que nuestra relación seguiría inactiva hasta que él admitiera su parte en todo este lío. A pesar de lo horrible que es, he decidido aceptarlo. En cambio, el abuelo ha estado ahí para mí en cada paso del camino, y nuestro vínculo solo se ha fortalecido. Desde que salió la verdad, hemos tenido varias conversaciones sobre el futuro, y él ha expresado su deseo de asegurarse de que esté bien, especialmente después de todo lo que he pasado. Supongo que este es el capítulo final de esta historia. Finalmente mi cierre. Mis padres, mi papá, mi madrastra y mi hermanastra están asumiendo la responsabilidad de sus actos y ahora puedo continuar con mi vida, tanto en lo monetario como en lo psicológico. He recorrido un largo camino desde entonces, y nunca más permitiré que ninguna de ellas me deprima. Ha sido todo un viaje, pero estoy satisfecho con mi destino final. Todos los que me ayudaron y dejaron comentarios son profundamente apreciados. Tengo la intención de regresar a este lugar tal vez dentro de 5 años para contarles sobre la notable mejora en mi vida.